Dejar de adelantar, ratificar nuestro voto negativo. Nuestro voto negativo que no significa de ninguna manera dejar sin presupuesto a la provincia como nos hicieron en algún momento en el 2010 en el Congreso Nacional. El Grupo A había decidido no dar quórum. Acá estamos discutiendo en la primera oportunidad como lo vamos a hacer en la segunda oportunidad, en la primera y la segunda lectura. En la primera lectura entendemos que desde el punto de vista político hay una presunción equivocada sobre supuestos que no son reales, de que la Argentina va a crecer un 3,5%. Todos los indicadores a nivel nacional, pero también como a nivel provincial, está en todos los medios, incluso reconocido por el propio oficialismo nacional. Hay desocupación, hay recesión, hay baja del consumo, hay una devaluación enorme. Independientemente, me mira Ardú, de la pesada herencia que seguramente le va a gustar decir, pero independientemente de eso, ¿cuál es la foto de la realidad hoy? Porque plantear un presupuesto provincial sobre supuestos y variables económicas que no son reales es muy peligroso, porque elevamos una vara, hacemos una planificación sobre cimientos que no son verdaderos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Por eso yo quiero hacer estas consideraciones políticas que son necesarias, porque se planifica una inflación del 17%, la misma que en el presupuesto nacional. Una inflación que evidentemente nos está poniendo un tope salarial, que después voy a hablar respecto a la paritaria, que la plantea por debajo, y que todos los gremios a nivel nacional como a nivel provincial no van a poder quedarse callados. Los legisladores nuestros de extracción sindical me pidieron que básicamente pueda hacer mención, que es una mención política, porque no se puede aprobar un presupuesto en términos generales, pero claro, después vamos a ir a discutir una paritaria que vamos a pedir que sea por encima del 17%, ¿o acaso vamos a negociar un 17%? Pero no entiendo, y con todo respeto al compañero, voy a decir, pues somos peronistas, aunque el peronismo así difícilmente se puede unificar, pero con todo respeto, me retumba como una música desagradable en el oído cuando dijo: corren nuevos tiempos o nuevos vientos de estabilidad en Argentina. Esos nuevos vientos de estabilidad en Argentina son justamente los niveles de desempleo. Los nuevos vientos son los vientos que planteó Cambiemos. Esos son los vientos, porque por ahí no entiendo una cosa. Acá pareciera ser que está invertido en los lugares así. Se invirtió el escenario. Eso explica un poco quizás esta confusión que hay de la política. Si este presupuesto está basado en el endeudamiento, tanto que nos criticaron a nosotros, pero Argentina tiene crédito internacional porque nos desendeudamos. Y el legislador del bloque oficialista dice que justamente corren estos nuevos vientos de estabilidad y previsibilidad, y textualmente dijo, porque justamente hay beneficios por haber liberado el mercado cambiario. O sea, estamos hablando de un tipo de cambio, o sea, también se prevé un tipo de cambio. Un tipo de cambio que está atado ¿a qué? Hasta los sectores que el propio Cambiemos quiso beneficiar están protestando por el tipo de cambio. Un tipo de cambio que no es competitivo. Pero no obstante ello, tenemos un presupuesto de Córdoba que va a estar basado en un determinado tipo de cambio. Ese tipo de cambio, del 14,9 al 17,92,
¿Qué va a pasar si supera ese techo del 17,92%? Realmente yo creo que por ahí, no sé si resulta una suerte de nihilismo, una suerte de discusión bizantina, porque tenemos una subejecución del presupuesto del 2016, casi el 30%. Entonces yo me pregunto, ¿cómo podemos apostar a una previsibilidad, a un presupuesto que tiene que dialogar sobre variables inexistentes, pero si hay un existente? Encuentro un existente, señor presidente, que no se lo mencionó acá, pero sí en otros ámbitos en donde los peronistas estamos atentos, porque saben muy bien que se viene una crisis tremenda. Saben muy bien que uno de los puntos principales, que es hay una fuerte inversión en lo social. Esa fuerte inversión en lo social, saben muy bien, porque tienen vínculo con las bases, tienen vínculo con los trabajadores, de que se viene una crisis tremenda y este fin de año va a ser terrible. Va a ser terrible y necesitan contener la conflictividad social con políticas sociales, más no con políticas de Estado, porque si uno observa, las políticas de Estado, el presupuesto previsto para las políticas de Estado, en materia de educación, me decía Carmen, fíjate que no llega a cumplirse la ley en el 35% que prevé la ley de presupuesto, no, llega tan solo al 26% cuando en el 2016 era el 28,70%. Y a septiembre la ejecución en materia de obra pública de educación alcanzó el 11%. Ni hablar salud, que también Vilma me decía, el tema de salud, también estamos un 1% abajo. Y yo me pregunto, si hay una crisis, si hay mayor desempleo, si nos estamos preparando, muchos hablamos de ver cómo el peronismo se unifica para ponerle límite a los avances del ajuste, pero tenemos que reconocer la realidad. Al reconocer la realidad sabemos muy bien que se va a aumentar la demanda del servicio de salud. Y no hay ni un contrato nuevo para el servicio de salud. Están colapsados el sistema de salud de Córdoba. Colapsados porque hay una nueva realidad, Y la nueva realidad es que la gente está peor, sencillamente. ¿O acaso no? ¿O esta parte de los vientos de cambio hacen de que hemos cambiado para peor? Y pasando después al tema del federalismo. Si se basa el 62%, lo dijo recién el legislador Sala, el 62% de los recursos nacionales son los que sostienen la provincia, sostienen la economía de la provincia. Y entonces ahí hablamos necesariamente de la dependencia de los recursos nacionales. Y escuchaba sobre la Caja. La vez pasada escuchamos que la Caja tenía un déficit. Cuando yo era gerente regional de ANSES, teníamos un déficit, había un problemones cuando venían a hacer, porque había mucho problema, Y me van a decir, ¿vos hablás de la Caja? Sí, voy a hablar de la Caja. Voy a hablar de la Caja, porque ¿saben qué va a pasar en el corto plazo? En el corto plazo, cuando no lleguen los recursos nacionales, porque si no se vuelve a cumplir, es muy probable que no lleguen los recursos nacionales. Y es muy probable que volvamos a escuchar la nación discrimina a Córdoba. Esto no es joda. Digo, no es joda porque hay una disputa de sentidos y donde la realidad va por otro lado. Realmente el federalismo pasa por la distribución de esos recursos a los municipios cuando la carga y la descentralización a los municipios es enorme. Realmente, al modificar y aumentar algunos impuestos, el inmobiliario rural y el inmobiliario urbano, ¿vamos a compensar la falta de recaudación de la provincia? ¿O en realidad
este presupuesto se basa fundamentalmente en el endeudamiento y la dependencia de los recursos nacionales. Porque ¿cuál es el monto de recaudación de la provincia para poder sostener estos grandes emprendimientos? Claro, yo entiendo al PRO cuando se enoja muchísimo porque, claro, ¿cómo no se va a enojar si acá hay vientos de cambio al ritmo de Gilda bailando el presidente con el gobernador? Mientras tanto, ¿qué es lo que nos pasa a los cordobeses? Y capaz que me ligo un capítulo que ya debería estar vencido, ¿no? La pesada herencia. A Ardú le encanta decir, pero está hablando por teléfono, seguramente quien escucha del otro lado. Digo, es importante la obra pública, es muy importante la obra pública, pero cuando observo que en obra pública está destinado a educación, vivienda, salud, seguridad, más allá de los desagregados, es el 13%, lo informan en la placa. Yo honestamente les sugiero que lo inviertan, que sea el 48%, como está destinado a obras viales. El 48% del presupuesto destinado a la obra pública debería estar para salud, para vivienda, para educación, para seguridad, no el 13%. Entonces, hay muchos argumentos por los cuales no acompañar este modelo, esta matriz de presupuesto. Porque, insisto, es sobre premisas que no la acordamos. Y yo me pregunto, ¿realmente creen que el año que viene vamos a crecer el 3,5%? Yo se lo preguntaría a cada uno y ojalá que tengamos memoria, porque muchas veces tenemos una memoria a tan corto plazo que el año que viene, en un año electoral, nos vamos a encontrar con que no ha sido así. Pero bueno, una cosa es para la campaña, que también sería grave, ¿sí? Porque en campaña también nos criticaban a nosotros por el 82% móvil. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Igualmente, me parece que les voy a mencionar muy por arriba, la estructura tributaria sigue siendo regresiva. Realmente tenía la expectativa, lo hablaba con el legislador Saillén, de que se tenga en cuenta en algún momento un proyecto que se ha presentado ante la Comisión Pymes del legislador Saillén, disminuyendo la presión tributaria a las pymes. Ni las mencionan, ni las mencionan. Por lo tanto, creo que hay muchos sectores en Córdoba que se van a ver medio disgustados con todo esto. Me parece que estamos en presencia de un presupuesto que, primero, si pasa como en el 2016, no va a ser ejecutado en su totalidad. Si sucede como en algunos aspectos que uno ve del presupuesto, también se preocupa porque hay algunos aumentos que no condicen de ninguna manera con las pautas o los índices inflacionarios. Y por último, yo no puedo dejar de mencionar, señor presidente, el tema de la pauta salarial. Ya lo dije al principio, pero lo voy a volver a repetir. El tema de la pauta salarial es muy importante, al menos para nosotros, porque de eso se basó mucho la discusión en el bloque, si al menos en ese punto podíamos acompañar este presupuesto. Pero cuando vimos que la pauta salarial está atada a una inflación prevista por el Gobierno Nacional, cuando vimos que en definitiva esa incorporación
esa previsión del 17% va a ser justamente el piso para empezar a discutir, como se hizo a principio de año. A principio de año se dijo que íbamos a tener una inflación del 20-25% y al final fue del 40%. Entonces, yo me pregunto qué van a hacer los gremios. Entonces yo me pregunto qué van a hacer los que defendemos a los trabajadores. Si aprobamos un presupuesto cuya pauta salarial nos va a determinar cuál va a ser la paritaria, creo que realmente estamos en una situación de complejidad. Para concluir, señor presidente, y no seguir sobre lo mismo que ya se dijo, hay cosas que me parecieron interesantes y con los legisladores del bloque lo conversamos, y que tiene que ver con destinar el 5% al fomento de las economías populares. Realmente se lo menciona como al pasar, ojalá que tuviera un reflejo como política de Estado, ojalá que fuera parte sustancial de los 3 ejes, solventar o de alguna manera darle existencia a las economías populares, no en un 5% de los gastos que tenga el Estado en la contratación, sino darle parte del presupuesto porque existen, porque esas economías populares son los que le dan el sustento de vida a muchos cordobeses. Y finalmente, yo no puedo dejar por mi procedencia, por mi lucha, por mi historia, de mencionar qué pasó con los derechos humanos. ¿Qué pasó? Que en el presupuesto 2016 estaba previsto 19 millones y bajamos a los 12 millones. No desconozco que en infraestructura se preveía 13 millones, estamos en los 9 millones y que todavía estamos esperando que se abran los sobres de las licitaciones del 2014. No desconozco, pero digo, si son políticas troncales para este gobierno, ¿por qué ocupan un lugar tan secundario en este presupuesto? ¿O acaso esta discusión no sirve de mucho y la cosa pasa por otro lado? Para no ocupar más tiempo, porque creo que en muchas cosas la política pasa por otro lado y no pasa por esta legislatura, es que nosotros vamos a votar en esta primera lectura en contra de esta planificación presupuestaria porque está solidificada, está basada sobre factores inexistentes, sobre factores que no van a suceder, sobre altas expectativas, sobre sueños y sobre situaciones que realmente no se me ocurre más que decir que son casi fantasiosas. Muchas gracias, señor presidente.